Le saluda a su amigo José Navarro, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, transmitiendo en vivo y en directo desde aquí de las afueras de Palacio Municipal, en la Plaza de los Tres Poderes, en la capital del estado de Baja California, Mexicali, saludándoles con mucho gusto. Cambiamos un poquito la locación porque con el tema del clima y el viento tuvimos que buscar la forma de resguardarnos. Normalmente lo hacemos desde otra perspectiva. Usted que nos sigue día a día, pues recordará que hoy estamos un poco movidos de lo que acostumbramos, pero bueno, aquí estamos con mucho entusiasmo, con mucha información y aprovechando, tenemos el día de hoy una persona invitada que quiere platicarnos acerca de una situación que se está presentando aquí en Mexicali por cuestiones de seguridad. Pues no sale a cuadro, pero bueno, vamos a platicar con la persona. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, señor Nos quería Navarro. comentar algo que está sucediendo ahí en la zona por donde usted más o menos, este, Sí, efectivamente, yo resido en el fraccionamiento Jardines de San Marcos y realmente, bueno, siempre ha habido robos y todo y lo normal, ¿no? Sí necesitamos más vigilancia, pero últimamente se han suscitado hechos un poquito o mucho alarmantes, sobre todo nosotros que tenemos nietos de adolescentes. Por allí hubo un asesinato a un joven de 18 años en Jardines de San Marcos y posteriormente, como al mes, levantaron a un joven también de 18 años. Entonces, algo está sucediendo, no sé qué, pero sí necesitamos que pongan su atención en Jardines de San Marcos, porque están suscitándose hechos muy fuertes y muy lamentables y pues también podemos nosotros, no sé, en algo cruzado o algo, pues nos puede pasar algo. Entonces, sí tenemos temor y ojalá que las autoridades pongan atención a lo que está pasando en Jardines de San Marcos, que creo que tienen conocimiento. Entonces, por favor, pongan atención y manden más vigilancia a Fraccionamiento Jardines de San Marcos. Muchas gracias, señor Navarro. no, no, al contrario, encantado de servirle. Usted, no sé si estoy equivocado, pero creo que Jardines, el área de Jardines de San Marco tiene una patrulla que hace rondines ahí en esa zona, que el comité vecinal se lo proporcionó a la Dirección de Seguridad Pública. ¿Es correcto? O nada Sí, más está en la zona de Villafontana y no alcanza a llegar no, ahí no, con no. Sí, ustedes? de repente vemos, bueno, por mi casa nunca pasa, ¿eh? Efectivamente, tiene usted razón. Yo la he visto por Villafontana, pero por mi casa, que vivo en San Marcos, nunca la he visto pasar. Por allí, a los alrededores, de repente me la encuentro, pero rondines así que yo vea que están pasando, no, definitivamente. Ok, entonces usted hace un llamado a la Dirección de Seguridad Pública para que pongan un poco más de atención en la zona de San Marcos. Así es, ¿Usted por favor. considera que la principal problemática de la zona de San Marcos es el tema de la inseguridad? Así es, por los hechos que acabo de mencionar, que son bastante fuertes. Me comentaba que su nieto es la persona que le informa, que le entera de lo que está sucediendo entre los jóvenes ahí en San Marcos. Exactamente, como jóvenes, ellos entre ellos se platican y pues a la hora de la comida es el que, de hecho yo no había visto nomás de que el primer asesinato del joven sí lo vi en periódicos y todo, pero el segundo del levantamiento no. Pero entre los jóvenes pues se comentan y el joven, mi nieto fue el que nos dijo sobre el levantamiento de ese joven y es muy lamentable, es demasiado lamentable porque hay algo que nosotros no podemos precisar como ciudadanos, pero me decía mi nieto que el joven que levantaron ya anda asustado vendiendo su casa y vendiendo su carro cuando llegaron y lo levantaron. Entonces, algo está pasando y pues corresponde a las autoridades, ¿no? Como servidores públicos, mantener el orden en la sociedad. ¿Usted tiene miedo? No, de hecho no, por mí no. Yo ya soy una persona grande, no, pero sí por mis nietos. Sí por mis nietos que andan en la calle y que no, y que andan a deshoras, que no se desvelan mucho, pero bueno, 11, 12 de la noche, y sí, por ello sí. Le pregunto esto porque las estadísticas el año pasado demostraban a nivel local
según agencias investigadoras del tema de la estadística, comentaban casi que el 78% de los mexicalenses se sentían inseguros. Y en los últimos datos que ha arrojado el director de Seguridad Pública comentaba que el temor de los ciudadanos había reducido un poco en las estadísticas, o más bien un mucho, según los últimos datos. Por eso le preguntaba si usted tenía miedo o se sentía insegura viviendo donde está. En lo general, no. Pero por estos dos hechos, tantas veces mencionados, sí. Por eso sí es que me da temor por mis nietos. ¿No cree usted que haya sido un tema de delincuencia organizada? Porque me comenta usted que este joven que fue levantado ya tenía temor. Entonces ya estaba vendiendo su carro, vendiendo su casa y posteriormente fue levantado. Seguramente fue porque ya traía alguna amenaza por alguna situación que se ha de haber estado dedicando, o algún hecho, el cual, bueno, él ya tenía amenazas por algo, ¿no? Pues sí, definitivamente eso es lo que pensamos, la delincuencia organizada, desgraciadamente. Bueno, pues un llamado entonces a la Dirección de Seguridad Pública y a las autoridades, pues para trabajar un poquito más con el tema de la seguridad. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, señor Navarro. Sí, estamos aquí a la orden y gracias por habernos compartido. Seguimos con las notas del día. El día jueves pasado por la noche, esta es una nota gracias, buen día, para el secretario de Salud del Estado, en virtud de que nos hacen llegar una denuncia anónima. Nos pidieron no dar el nombre de la persona que denunció, pero en el Hospital de la Familia el jueves pasado por la noche, 2 mujeres que estaban programadas para cesárea fueron obligadas por el personal del hospital a firmar su alta y salida del nosocomio porque no aceptaron a ser inducidas a un parto normal. ¿Por qué? Porque no había anestesista en el hospital. Estas 2 personas ya antes habían sido madres por la vía cesárea y en esta ocasión las querían obligar a tener a sus hijos en un parto normal. Esto es lo que nos comenta el denunciante, que es una persona que dio a luz precisamente el jueves pasado para amanecer viernes, donde nos comentaba que junto con ella había otras 2 personas que pues ya habían sido madres anteriormente, ya tenían hijos por la vía cesárea, estaban programadas para una operación vía cesárea para tener a sus hijos, y resulta que pues no, que no había anestesista. Entonces el personal del Hospital de la Salud las quería obligar a ser inducidas a tener un parto normal. No somos médicos, pero creemos que eso generaría algunas complicaciones de salud y una serie de situaciones que podrían poner en riesgo la vida tanto de la madre como el producto, en este caso el bebé. Y bueno, pues es una denuncia bastante fuerte que nos hace esta persona, y un llamado al secretario de Salud del Estado para que ponga atención en ese sentido, porque se está exponiendo innecesariamente la vida de las personas, ¿no? Y bueno, pasando a una nota internacional muy, muy interesante, es una nota que publicó SDP Noticias. Acusan a Kathy Hobbs, gobernadora de Arizona, de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Les voy a leer un poquito la nota para que vayamos entendiendo. Acusan a Kathy Hobbs, gobernadora de Sinaloa, de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Además, señalan que la organización criminal financia fraudes electorales en el estado de Arizona. Acusan a Kathy Hobbs de recibir sobornos del cártel de Sinaloa a través de una red de lavado de dinero en bienes raíces. Las investigaciones de un bufete de abogados en California, Harris Taylor, llegaron hasta la gobernadora de Arizona, Kathy Hobbs, a quien acusan de formar parte de una importante red de lavado de dinero que culminó con sobornos a funcionarios, incluyéndola a la propia gobernadora. Acorde a lo señalado, tras investigar el lavado de dinero del cártel de Sinaloa a través de una complicada serie de compras de viviendas en Illinois, Indiana,
Iowa y Arizona pudieron localizar sobornos a funcionarios públicos, evasión de impuestos, robo de nómina, fraude por bancarrota, fraude de seguros y extorsión. Esta red de lavado de dinero en Arizona lleva sobornos a políticos y funcionarios estadounidenses. Recuerde que mucho se ha hablado en México respecto al tema de la producción de metanfetaminas, de marihuana, de los narcos de México, etcétera, etcétera. Y muchas veces en México nos hemos preguntado, oye, esto pues la creación de cárteles y todo ese tipo de cosas pues no funcionaría si en Estados Unidos no hubiese consumidores, si en Estados Unidos no hubiese funcionarios coludidos con los propios narcotraficantes o los cárteles mexicanos. Entonces, esta nota de SDP Noticias, bueno, saca a la luz un trabajo de investigación de un despacho de abogados, Harris Taylor, donde pues ahora sí que está siendo exhibida la gobernadora de Arizona. Y continuando con la nota, dice, según indica la investigación de Jacqueline Breger, investigadora principal de Harris Taylor Law Corporation, desde el 2006 han realizado investigaciones sobre una red de lavado de dinero con empresas de bienes raíces estadounidenses que desvían sus fondos a Panamá. Dicha red operaba con la ayuda de empresas dedicadas a la compraventa de 4 estados estadounidenses, incluyendo Arizona, en las ciudades de Maricopa y Pima. Se mencionó a Dawna Rowe Chávez, residente de Mesa, Arizona, y a su hija Brittany Rowe Chávez. Son apuntados como los principales encargados de generar los documentos para crear las empresas del crimen organizado, y que a través del seguimiento a dichos personajes se logró establecer la existencia de 10,000 documentos falsificados con el registrador del condado de Maricopa, 35,000 escrituras de garantía, fideicomisos que evidencian transacciones fraudulentas, más de 15,000 certificaciones notariales falsificadas, la facilitación de sobornos a funcionarios públicos, evasión de impuestos, robo de nómina, fraude por bancarrota, fraude de seguros y extorsión. Es lo que nos apuntan. El cártel de Sinaloa promueve fraude electoral en Arizona, supuestamente. Se indicó que las ganancias de la red de lavado de dinero de bienes raíces se otorgaron a políticos y funcionarios electorales. En el caso de Arizona, también para realizar fraude electoral en Pima y Maricopa desde el 2004. Desde el 2004, las elecciones dentro del condado de Pima y el condado de Maricopa han sido manipuladas a través de la infiltración de las bases de datos del condado como resultado de los sobornos pagados a los ejecutivos de los proveedores de servicios electorales, incluidos, entre otros, a los directores de Rubeck Election Service. John Taylor se señaló cómo utilizaron sobornos e infiltración para afectar el resultado de las contiendas durante las elecciones del 3 de noviembre de 2020, incluyendo las contiendas para gobernador, secretario de Estado y fiscal general de Arizona. En dichos fraudes señalan a políticos republicanos y demócratas que presuntamente están ligados también a esta red. Katie Hobbs, gobernadora de Arizona, señalada por recibir los sobornos del narco, refleja que al menos el 25% de los jueces activos en Arizona han aceptado sobornos. El 25% de los jueces activos que hoy en día están operando han aceptado sobornos. Vaya, declaraciones fuertes de este trabajo de investigación. Y bueno, el tema de los ruidos por la motocicleta es parte de lo que sucede en las transmisiones en vivo. Les pedimos una disculpa, pero bueno, seguimos con la nota. Estos jueces han aceptado sobornos a cambio de proteger las actividades del crimen organizado en Pina y Pima, además de supervisores del condado, asistentes de jueces
fiscales de ciertas ciudades y del condado de Maricopa, especialistas legales, periféricos, abogados proveedores de atención de la salud mental aprobados y especialistas relacionados. Mientras que algunos de los nombres de los 40 funcionarios que han sido señalados e investigados por ayudar en el esquema de lavado de dinero del cártel de Sinaloa son, ahí les va, el secretario de Estado Fontes, la senadora Kristen Sinema, el representante Rubén Gallego, el alcalde de Mesa John Hills, el presidente de la Cámara de Representantes de Arizona Ben Toma, los supervisores del condado de Maricopa Bill Gates, Thomas Galvin y Clint Hickman. Esta lista comprende personas cuya investigación se ha completado, funcionarios adicionales, incluidos jueces y funcionarios electorales del condado de Maricopa y sus cónyuges están actualmente implicados por la evidencia obtenida hasta la fecha. No obstante, pese a que hasta el momento solo son 4 estados los señalados por el lavado de dinero del narco, la investigación apunta que al menos 20 estados del país representan dicha red. Pues ahí está, un trabajo de investigación por parte de un despacho de abogados aquí en los Estados Unidos. Está dando los nombres de una red de complicidad con el cártel de Sinaloa en Estados Unidos, algo que muchas veces en México las propias autoridades han solicitado a las autoridades de gobierno de los Estados Unidos pues que realicen trabajo de investigación en virtud de que es un secreto a voces, por decirlo así, el hecho de que algunas autoridades políticos y autoridades judiciales de los Estados Unidos pues están coludidos con el crimen organizado para poder realizar estas actividades ilícitas. Y si bien es cierto que Estados Unidos tiene un ojo puesto sobre México y todas las actividades que tienen que ver con el tema de narcotráfico, pues también es cierto que han sido muy discretos ellos con las acciones que realizan con su propia gente que trabaja en las instituciones de gobierno. Y bueno, pues ahí está algunos nombres, ahí está quienes han realizado el trabajo de investigación, ahí está quienes desde el 2004 están haciendo este trabajo de investigación. Esperamos que ahora las propias autoridades estadounidenses, bueno, pues hagan el trabajo de investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias, porque no nada más es en México, también en Estados Unidos se cuecen habas. Y bueno, pasando a otra nota nacional, Andrés Manuel López Obrador confirma planta de Tesla en Nuevo León, desde fabricación hasta el armado de los vehículos. Recordemos que tan llevado y tan traído el tema de Tesla, que Andrés Manuel López Obrador decía que no se iban a autorizar permisos para instalar la planta en Nuevo León en virtud de la escasez del recurso hídrico, que no hay agua en Nuevo León como para poner la planta de Tesla. Estaba sugiriendo otros estados cercanos al aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, parece ser que después de la llamada que sostuvieron ayer Elon Musk, así como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegaron a un acuerdo y parece ser que sí se instalará esta planta de Tesla en el estado de Nuevo León. Y pasando a una nota local, aprueba el Cabildo de aquí de Mexicali la destrucción de 87,000 cervezas decomisadas durante la pandemia. Aunque muchos están sufriendo por ahí, bueno, pues la destrucción se llevará a cabo dentro de las instalaciones del FEX. Se aprobó la destrucción de aproximadamente 87,000 cervezas que fueron decomisadas por el Ayuntamiento de Mexicali durante la pandemia. Y bueno, la nota dice que el Cabildo de Mexicali aprobó por unanimidad la propuesta en la que se establece la destrucción de las bebidas alcohólicas que fueron decomisadas durante la pandemia en el año 2020 y que se encuentran almacenadas bajo las instalaciones del ayuntamiento. O sea, están aquí, precisamente abajo de donde nosotros estamos.
Ahí están esas 87,000 cervezas. Recordemos que fue detenido un vehículo que transportaba en un remolque una gran cantidad de cervezas que provenían del vecino estado de Sonora. En la carretera, bueno, pues fue detenido este vehículo y al no estar permitido y al no tener permisos para el transporte de este tipo de bebidas, pues fueron decomisadas en el 2020 y bueno, están resguardadas por el gobierno municipal y fue autorizada su destrucción 87,000 cervezas, ¿ok? Y bueno, el senador pide nuevo juicio político contra Yasmín Esquivel. En un escrito, el senador sin partido insiste en la petición que ya había presentado anteriormente. Germán Martínez Cázares presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la ministra. ¿Por qué en la Cámara de Diputados? Según dice la nota. Si él es senador, debiera presentarlo en el Senado, pero bueno, presentó una solicitud de juicio político contra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, por el plagio de su tesis para obtener el doctorado por la Universidad Anáhuac. El legislador exige la destitución inmediata de su cargo por mentir y traicionar. Eso es lo que dice Germán Martínez Cázares por el tema del juicio político. Pide un juicio político contra Yasmín Esquivel. Recordemos que Yasmín Esquivel es una ministro que fue puesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero resulta que salió que su tesis de licenciatura pues fue plagiada y bueno, pues ahí traen un dime y direte entre la Universidad Autónoma Nacional y la Secretaría de Educación Pública con el tema de la tesis de su licenciatura, pero haciendo una revisión más a fondo, resulta que también su tesis de doctorado, pues en un 49% fue parte de un plagio de 12 juristas, tanto nacionales como internacionales. El 49% de su tesis fue plagiada, sin hacer ninguna mención de dónde provenía esa información, y bueno, pues eso se considera un plagio. Entonces, aquí la cuestión ¿es abogada o no es abogada? ¿Es doctora o no es doctora? Y sigue en dimes y diretes. El tema relevante es que el día de hoy, Yasmín Esquivel, ¿sí?, la ministra, no se presentó. Hoy no se presentó a realizar sus funciones como ministro. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. El Instituto Nacional Electoral invalida extender periodo de Alito Moreno como dirigente del PRI. El INE determinó que no es posible entrar al análisis de la legalidad y constitucionalidad de las modificaciones estatutarias porque el partido no cumplió con el procedimiento establecido de sus propios estatutos. Y bueno, pues ahora sí que al presidente nacional del PRI se le cayó la extensión de su mandato, quería quedarse hasta el 2024 y bueno, pues parece que no va a ser posible. Ese personaje que últimamente lo han traído en dimes y diretes, especialmente la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, a través de una gran cantidad de audios y de investigaciones que se han realizado en su contra, parece que no podrá permanecer hasta el 2024 como era su intención al frente del PRI. Pero bueno, por todos los partidos se cuecen habas, por no decir por todos lados, y el Partido Acción Nacional denuncia a Mario Delgado por vínculos con el crimen organizado y financiamiento del narco al partido de Morena. Al acusarlo por vínculos con el crimen organizado y financiamiento del narco, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia contra Mario Delgado y el partido de Morena. Como lo hemos comentado, hablar es muy fácil, comprobar es donde está el detalle. Ojalá que si el Partido Acción Nacional está presentando
estas acusaciones, pues pueda presentar pruebas, ¿no? Que ese es el tema. Y bueno, yo creo que esta es una réplica porque precisamente Mario Delgado y el partido de Morena denunciaron al PAN, ya lo comentábamos ayer, que denunciaron al Partido de Acción Nacional ante el INE para que le quite el registro. También siguen el dime y direte entre el Partido de Acción Nacional y Morena. Cabe destacar que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que se presentaría una denuncia contra el PAN ante el INE. En conferencia de prensa, Mario Delgado destacó que en su denuncia ante el INE se solicitará al organismo electoral que le retire el registro al partido blanquiazul. Así lo indicó el dirigente de Morena al señalar que es necesario que el PAN pierda su registro debido a que en los hechos actúa como grupo criminal más que como partido político, tomando como referencia el resultado del juicio que se llevó en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos y su declaración de culpabilidad con los 5 cargos que se le estaban imputando en Estados Unidos, se le declaró culpable de los 5 cargos. Entonces, bajo ese argumento, Mario Delgado, pues solicita que se le retire el registro al Partido de Acción Nacional como partido político. Y bueno, pues unos y otros, tanto el Partido de Acción Nacional le tira a Morena, como Morena le contesta al Partido de Acción Nacional. Y bueno, seguiremos informando y ya veremos qué es lo que transcurre. Y aquí le estaremos actualizando, ¿no? Estados Unidos solicita formalmente extradición de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. El gobierno de Estados Unidos entregó la solicitud formal de extradición de Ovidio Guzmán López para ser juzgado en la Corte Federal de Distrito de Columbia por conspirar para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana en el territorio norteamericano. Aquí lo comentamos que debido a la detención de Ovidio Guzmán por solicitud de extradición de los Estados Unidos, bueno, tenía un determinado espacio de tiempo para presentar una solicitud documentada y formal al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, así lo hizo. El gobierno de Estados Unidos está solicitando formalmente la extradición de Ovidio Guzmán. Y pues ya veremos qué es lo que determinan los propios jueces, ¿no? Si es que le conceden la extradición o no, en virtud de que al parecer se le busca fincar algunas responsabilidades también a Ovidio Guzmán aquí en México. Y bueno, sus abogados están solicitando amparos de no extradición a los Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que resulta. El día de ayer salió una nota donde se habla de la rehabilitación del Centro Histórico de Mexicali, inició con violaciones a los derechos humanos. Los cimientos del proyecto de rehabilitación del Centro Histórico de Mexicali tuvieron una base de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pues una de las principales acciones promovidas por el Cabildo que encabezó la entonces alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda ordenó una persecución y una serie de abusos en contra de personas en contexto de movilidad, de situación de calle y consumidores de enervantes. Lo anterior fue dado a conocer por Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dice, bueno, aquí en esta nota nos llama muchísimo la atención el hecho de que se hable de la violación de los derechos humanos de personas en situación de calle, de consumidores de enervantes que deambulaban por la zona centro, y el hecho de haber sido tal vez movidos o llevados a centros de rehabilitación, porque sí lo dice la nota, que muchos de ellos fueron llevados a centros de rehabilitación, pues considera la Comisión de los Derechos Humanos que es violatorio
de los derechos de los propios indigentes, que es violatorio de los propios, de las propias personas que pernoctaban en la calle. Cuando el plan de la hoy gobernadora del estado, Marina del Pilar, era la reestructuración y la recuperación de los espacios y la dignificación del centro histórico de Mexicali, pues digamos, el comisionado de los derechos humanos del estado, Miguel Ángel Mora Marrufo, considera que es violatorio de los derechos de estos indigentes y de estos personas consumidores, adictos. Con todo respeto, el señor Miguel Ángel Mora Marrufo, creo que hay algunas o muchas otras áreas en las cuales podría invertir su tiempo, los recursos que le otorga el Estado, que le otorga la Federación, y ponerse a trabajar en otras áreas que realmente vale la pena. Yo lo invito, señor Miguel Ángel Mora Marrufo, a que se siente aquí a un ladito o que me acompañe a las 4 de la mañana a las clínicas, a la clínica 28, a la clínica 38, donde hay personas, adultos mayores que están parados, soportando el clima, el frío, el viento, para poder solicitar una consulta médica, señor Miguel Ángel Mora Marrufo. Hay personas que están laborando sin seguros, hay personas que arriesgan su vida todos los días por sacar adelante a sus familias. Hay adultos mayores que hoy en día debieran estar jubilados, disfrutando del producto de tantos años de trabajo, ¿sí? Que hoy en día tienen que estar empaquetando bolsas o trabajando de muchas cosas en el comercio informal, vendiendo lo que se tenga que vender, porque el Estado no les brindó las condiciones necesarias para una jubilación digna. Hay niños que están siendo violentados, agredidos, abusados, porque el Estado no le está brindando la derechos fundamentales de los niños, de los adultos mayores, de los ciudadanos. Son derechos humanos en los cuales yo, en lo particular, en lo personal, le invitaría a que pusiera mayor atención, a que invirtiera los recursos que le otorga el Estado, las oficinas en las cuales usted opera, para que se le ponga mayor atención a ese tipo de detalles. Pero bueno, por eso estamos como estamos. Hay más democracia en México que en Estados Unidos, responde Andrés Manuel López Obrador al Departamento de Estado de Norteamérica. Bueno, resulta que los norteamericanos están poniendo atención con el tema del Instituto Nacional Electoral y el plan B que presenta el gobierno mexicano, y pues ellos hablan que les preocupa un poco el tema plan B que propone Andrés Manuel López Obrador, y pues les contesta Andrés Manuel López Obrador, dice que hay mucha más democracia, que la costumbre o la mala costumbre en el caso que el amor o el respeto todavía no abandonan la política de hace 2 siglos, la política Monroe de sentirse el gobierno del mundo, insistió el mandatario mexicano. El presidente de México sugirió a Antony Blinken, titular de la Secretaría de Estado estadounidense, atender la crisis política de Perú, donde acusó que su embajadora Stephanie Siptak Ravnat interviene asesorando a quienes destituyeron a José Pedro Castillo Terrones. Pues ahora sí que el presidente de la República le pide a los Estados Unidos su no injerencia en las decisiones que se toman en el gobierno mexicano, en las decisiones que toman los mexicanos, y que mejor ponga más atención al gobierno de Perú, ¿sí? Continuamos con el tema de un triple homicidio en la canalización de Río Tijuana. Esto fue el día de ayer. Los cadáveres de 3 hombres, 2 de ellos calcinados, fueron localizados en la canalización de Río Tijuana a la altura del puente vehicular de la colonia 20 de noviembre.
el día de ayer, lunes 27 de febrero de 2023, de acuerdo a información proporcionada por las propias autoridades. A las 8 horas, tras un recorrido de vigilancia, elementos de la Policía Municipal hallaron los cuerpos de 3 personas. Tijuana suma ya 140 homicidios dolosos en febrero. Vaya situación tan complicada que se está viviendo en la ciudad de Tijuana con el tema de los homicidios. Es la nota de todos los días. Muchos nos comentaban, algunos ciudadanos tijuanenses, que ya se levantan a leer la nota a ver cuántos fueron los que mataron, no si mataron o no, sino cuántas personas han sido asesinadas. Es la nota del día. Y bueno, ojalá las autoridades del estado pues puedan profundizar un poquito más en el trabajo de la investigación, porque nos comentaba la persona que tuvimos hace rato aquí, bueno, pues el tema de los homicidios en Baja California es algo ya, una situación bastante preocupante. Ayer platicábamos con un personaje que tal vez pronto lo tengamos aquí en la mesa, que nunca se había visto, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado en Mexicali. Jamás había tenido una cifra récord, 304 homicidios, más una gran cantidad de desaparecidos el año pasado aquí en Mexicali. Y bueno, pues no nos queda más que invitar a las autoridades a redoblar el esfuerzo. Esas mesas de coordinación que se realizan día con día, bueno, pues a hacer ajustes en las estrategias para que pues, los ciudadanos podamos estar más tranquilos. Sabemos que las autoridades tienen la capacidad, tienen los elementos, tienen los recursos, sabemos que puedan hacer un mejor papel. Los invitamos, y por qué no, invitar a la ciudadanía a coadyuvar con ustedes, reforzar esa mesa del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. ¿Por qué no? Tal vez invitarlo a que participe y trabajar más en el tema de la prevención del delito, que se pueden hacer muchas cosas en Baja California. Y bueno, ya lo comentábamos que la ministra Yasmín Esquivel pues se ausentó de la sesión de la Suprema Corte tras ser exhibida por el plagio de su tesis doctoral. Vamos a ver en qué termina la película. Y en Ucrania quieren huir. Un alto cargo del gobierno de Vladimir Zelensky descarta levantar la prohibición de salida de Ucrania para los hombres. Para los que no estaban enterados, el gobierno ucraniano prohíbe la salida de los varones de su país, pues tienen la obligatoriedad por parte del gobierno para luchar en la guerra en contra de Rusia, de la invasión de los rusos. Y bueno, pues no están permitiendo la salida de los hombres del país de Ucrania, ¿no? Y 2,000 millones de pesos se ha decomisado al narco durante la presente administración. En los 4 años que lleva el gobierno federal de la 4T, ha decomisado 2,000 millones de pesos, el doble de lo que decomisó o se reportó por parte de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Más o menos fueron decomisados 1,000 millones de pesos. Y bueno, pues en los 4 años que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decomisado 2,000 millones de pesos. Y bueno, pues una característica que han estado encontrando mucho es el hecho de que se encuentran debajo de los colchones y por todas las formas habidas y por haber escondido pacas y pacas de billetes. Y bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Marina, la Guardia Nacional y las autoridades pues han decomisado estos 2,000 millones de pesos. Y bueno, pues esperemos que estos 2,000 millones de pesos sean canalizados en beneficio de todos los ciudadanos y reforzar los programas que en su momento nosotros hemos señalado y aplaudimos, los apoyos a los adultos mayores, a las madres de familia. Esperemos que ayuden para reforzar estos programas, ¿no? Y una persona denuncia que en la clínica 30 del Seguro Social
tenía internada a su esposa. Y bueno, pues él estaba ahí a la espera de el resultado, de que los médicos le dieran información cuál era el estado de salud de su esposa, aquí en la Clínica 30 del Seguro Social, aquí en Mexicali, en la capital del estado. Y resulta que no fueron los médicos los que se acercaron a él, sino llegaron unas personas vestidos de civil a ofrecerle los servicios funerarios por la defunción de su esposa. Y bueno, pues nos llama y nos denuncia que pues se quedó sorprendido porque dice, oye, ¿cómo es posible que antes que llegue un médico a avisarme cuál es el estado de salud o qué había sucedido con el tema de mi esposa, primero llegan las personas que ofrecen servicios funerales? Y dice, ¿qué tipo de personajes o qué colusión hay por parte de los trabajadores de la Clínica 30 del Seguro Social con estas empresas que ofrecen los servicios funerarios? O sea, está muy complicado el tema ahí. O sea, nos pone a pensar muchísimo y nos da mucha tristeza el ver que por todos lados se busca hacer negocio. Y bueno, pues lo dejamos a su opinión porque realmente nos deja estupefactos este tipo de situaciones. Nada más de imaginar que estamos ahí en la sala de espera para saber cuáles son las condiciones de salud de nuestra familia y llegue un personaje a ofrecernos servicios funerarios porque ya falleció. Es muy triste, ¿no? Es muy triste. Nos presentan también un reporte que en el cruce de la avenida Lombardo Toledano y Gómez Morín es una lucha de todos contra todos y sálvese quien pueda por el tráfico en horas pico, ya sea en la mañana o en la tarde, y la nula presencia de las autoridades. Recordemos que en esas zonas se están haciendo reparaciones en las vías de comunicación, en las avenidas se están haciendo reparaciones, pero precisamente en el puro cruce de Gómez Morín con Lombardo Toledano no hay trabajos de reparaciones. Hay una gran cantidad de baches, hay un alto nada más y se arman todo un trabuco ahí de tráfico. Ojalá y las autoridades, bueno, pues puedan darle una remozadita, aunque sea rapidito, a los baches que están ahí, y pues alguna unidad de la Dirección de Seguridad Pública que permita facilitar que los propios habitantes de esa zona de la ciudad, bueno, puedan circular de una forma con mucho más tranquilidad y más seguro, ¿no? Y otra situación similar nos reportan que en los horarios de la salida de las escuelas en la carretera que están alrededor de la carretera a Islas Agrarias se forman filas de hasta 600 metros, así como en la avenida Claridad y calle Novena. Recordemos que se están haciendo reparaciones también de la carpeta asfáltica ahí en la zona de Islas Agrarias. Entonces esto ha generado que se forme un solo carril y bueno, a la salida de las escuelas o en horas pico, bueno, se forman unas filas bastante importantes y es lo que nos están reportando, que el tema no es que se formen filas tan grandes como la que se produce, sino el tema es que hay un alto que ponen ahí y bueno, se forman filas de hasta 600 metros de distancia donde va carro a carro, y aquí es donde se le hace el llamado también a las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública y al Instituto de Movilidad, bueno, pues para coadyuvar con el tema del tráfico, porque el Instituto de Movilidad del Estado, si bien es cierto, ponen una patrulla ahí en esa esquina, porque sí la hemos visto, pero la persona que lleva la patrulla está sentado dentro de la patrulla y mientras el tráfico se forman filas enormes y se pierde muchísimo tiempo para poder cruzar
Y bueno, son los reportes que tenemos gracias a la gente que confía en nosotros y nos comparte sus denuncias. Recordemos que Opinión Pública es un espacio de micrófono abierto, es un espacio donde le damos el poder de la voz a los ciudadanos para que puedan externar sus opiniones. Agradecemos a nuestros patrocinadores que usted puede ver aquí, a Cell Phone Planet en San Diego, California. Si usted viaja, cruza ahí a San Diego y quiere conseguir un teléfono celular a un excelente precio, accesorios o reparaciones, ahí lo puede hacer en Cell Phone Planet, con 2 ubicaciones aquí en San Diego. Consultoría CEPS, consultoría especializada en prevención y seguridad. Estamos aquí al pendiente. Y bueno, tenemos por ahí algo que nos está explicando. Ya estamos en tiempo, nos comenta aquí nuestro productor, el área de producción, parece que nos está comentando que tenemos una persona invitada. Antes de retirarnos, pues vamos a darle el espacio para que nos comparta quién nos visita el día de hoy aquí a Opinión Pública, que nos platique un poquito de lo que está haciendo. Tuvimos la oportunidad de, bueno, pues vamos a dejar que se presente ahorita, vamos a ver quién nos visita el día de hoy. Creo que alguien de nombre Paulina, a ver quién Paulina Gutiérrez, buen Paulina, día. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Gracias. Encantado de saludarte. A ver, Paulina, pero platícanos, ¿quién es Paulina? ¿Qué es lo que hace Paulina? Platícanos un poquito. Paulina Gutiérrez, soy de Madres Unidas contra la Violencia Vicaria. Nos encuentran en Facebook como Madres Unidas BC y actualmente estamos trabajando arduamente para que quede legislado en Baja California la violencia de género dentro de la ley de acceso a las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, o sea, que esté dentro del Código Civil y dentro del Código Penal. ¿Pero qué es la violencia vicaria? Muy bien. La A ver, violencia, platícanos para que nos muy quede claro. importante, sí. Sí. La violencia vicaria es la violencia que se comete contra niños y niñas con el afán o con la intención de lastimar a una madre de los niños, obviamente, en relaciones o en contextos donde ya se ha vivido violencia previamente, que las mujeres han puesto un alto, que han denunciado, que no han permitido que la violencia siga contra ellas. ¿Qué es lo que sucede cuando se les pone un alto y se les denuncia a los agresores, a padres violentos? Pues que lamentablemente en muchas ocasiones sustraen a los niños, cometen actos violentos contra ellos, ya sea violencia psicológica, emocional, física, amenazas a la madre o a los pequeños de quitarles la vida, golpes, obviamente maltratos muchos, o hablarle mal de la madre, decirles que los abandonó, que no los quiere. Bueno, depende de cada caso el grado hasta donde llega la violencia, y esto cuando viene desde un padre agresor que ya ha sido denunciado y que lastima a los niños con el afán de lastimar a una madre, es violencia vicaria y debe de quedar ya castigado, tiene que tener una sanción. Se ha vivido lamentablemente esa realidad en las madres mexicanas durante muchísimo tiempo, solo que no tenía nombre. Y pues cuando no tiene nombre no se sanciona, pero es una violencia que tenemos que reconocer. Supongo yo que pues en el auditorio hay muchísimas historias que deben de tener conocimiento de madres de generaciones anteriores, de las abuelitas que soportaron golpes, maltratos, humillaciones con tal de que no les quitaran a sus hijos, y que se quedaban ahí soportando, incluso que las mataban a golpes, pero no querían irse sin sus hijos. Y obviamente en una realidad de años atrás donde básicamente no teníamos derechos, y tristemente esa cultura machista donde obviamente no todos los hombres son así, no todos los hombres son violentos, no todos los hombres son agresivos. Hay excelentes hombres, hay excelentes padres que se merecen ese título, pero lamentablemente también hay agresores, hay deudores, hay personas que tienen la violencia como un modo de vida. Sí, es correcto. De hecho, te quiero comentar algo que hace precisamente 21, 22 años
en México golpear a una mujer no era un delito, Así era una es, falta administrativa nada más. nada más. Entonces, cualquier persona podría golpear a su pareja sin ningún problema, llegaba la policía, lo detenían, pagaba una multa y salía sin ningún problema. No era un delito golpear a una mujer, era algo permitido, era algo que era aceptado por la sociedad. De hecho, es algo que ha ido evolucionando últimamente en un periodo muy corto de tiempo. Se ha ido trabajando en mecanismos y herramientas de protección a la mujer y en consecuencia a la familia. Porque, por ejemplo, hay países de Oriente Medio donde hay tutoriales por parte del gobierno de cómo se deben golpear a las mujeres. ¿Sí? O sea, para persona que lo desconoce, hoy en día hay países donde hay tutoriales. El gobierno le dice, si te hizo esto, puedes pegarle unas cachetadas, puedes pegarle con un látigo, puedes pegarle con un palo, nada más puedes golpearle, darle 3 palazos, es lo único que le puede. Entonces, son situaciones que se está viviendo hoy en día, paradójicamente, cuando más se ha estado trabajando conforme al reforzamiento de los derechos de las mujeres. Hay algunas otras áreas donde la violencia a las mujeres está incrementando, como el tema de los feminicidios. Pero bueno, retomando el tema de la violencia vicaria, que es lo que has estado trabajando ahorita, ¿desde cuánto tiempo tienes trabajando? Mira, en el tema de la violencia vicaria tenemos desde el 21 impulsándolo con fuerza, aumentamos más en el 22 y ahorita le estamos poniendo todos los kilos porque estamos cerca, estamos viendo que sí suba pleno, ya pasó por comisiones, ya tuvimos muchísimas mesas de trabajo. Obviamente, ¿Con quién estás teniendo las mesas de trabajo? Las mesas de trabajo las tuvimos con la Comisión de Igualdad, que la preside la diputada Michelle Sánchez. También tuvimos acercamiento y muchísimo apoyo de la diputada Rosy Samaripa. Y obviamente pues se han sumado más personas, más diputados dentro de esta Comisión de Igualdad. Obviamente también han estado diferentes dependencias de género que están aquí en el estado. Hemos tenido pláticas también con Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tienen que comprender cómo está esta violencia, qué tan importante es que la visibilicen, que la comprendan y que una vez que esté aprobada, que esté publicada, pues puedan aplicarla como debe de ser y obviamente que tengan esa sensibilidad y que de verdad respeten su obligación de juzgar con perspectiva de género, con perspectivas de infancias, que es comprender el contexto. No significa que las mujeres siempre seamos las víctimas o siempre tengamos que ganar un caso que estemos llevando legalmente, pero el juzgar primero con perspectiva de infancias es de verdad proteger a un niño, a una niña, a un adolescente en el entorno y en el contexto que se vive cada caso, y de ahí también la perspectiva de género, porque nos guste o no aceptarlo, en México todavía este sistema patriarcal que tanto se dice, este machismo, porque es como lo conocemos popularmente, sigue siendo nuestra realidad. Nuestros jueces, nuestros magistrados, diferentes funcionarios todavía no quieren darse cuenta, o quizás es más cómodo girar la cabeza hacia otra parte y no comprender que es una obligación el juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de infancias. Como país estamos obligados a respetar esto, son nuestros derechos humanos y obviamente como sociedad tenemos que despertar y pues si es necesario gritarles o nosotros mismos impulsar leyes o hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que cambie nuestra realidad. Y con esto, ¿qué vamos a obtener? Pues que dejemos de vivir en una sociedad tan violenta. O sea, vamos a proteger a la familia y eso es súper importante. Es fundamental lo que acabas de comentar, el hecho de que la sociedad necesita levantar la voz. Sí. La sociedad necesita primero estar enterada de lo que está sucediendo, posteriormente organizarse como lo hacen ustedes y levantar la voz, no nada más para presentar las propuestas, sino para vigilar que esas propuestas también se mantengan. Te lo quiero comentar porque, por ejemplo, en la administración anterior de Enrique Peña Nieto, se dictaminó que cada homicidio de mujer fuera investigado inicialmente como feminicidio y posteriormente se fuera descartando. Más sin embargo, muchos estados no lo quisieron aceptar,
y parece ser que se ha estado dejando de lado Así y es. se ha estado olvidando lo que en su momento fue aprobado, ¿sí? Y Creo hoy que en día, es un tema también de estadísticas. O sea, la verdad que sí es un tema como nos pasaríamos horas hablando de toda sí, la sí, problemática. sí, De es hecho, correcto. Madres Unidas y que nos encuentra como Madres Unidas BC en todas las redes sociales por si tienen un caso de este tipo y que nos apoyemos y hagamos fuerza juntas, pero bueno, como colectivo y también en mi caso como representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y presidenta de una asociación civil, Unidos por el Bienestar del Menor y la Familia, le solicitamos a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por escrito, que primero nos dé audiencia para explicarle la problemática, no que nos mande con las dependencias, solicitamos audiencia directamente con ella porque sí es muy importante que se comprenda este tipo de violencia y también que se comprenda lo que realmente pasa en fiscalía, en poder judicial y cuando solicitamos el acceso a la justicia. Y también le solicitamos que se haga una comisión, pero una verdadera comisión donde se estudie a detalle con profesionales, con todas las herramientas necesarias, tanto la violencia vicaria como la violencia familiar. ¿Por qué? Porque legalmente ya tenemos legislado muchísimos temas. El tema de los feminicidios entra también dentro de las realidades que vivimos dentro de la violencia vicaria, las que somos víctimas ya sobrevivientes, las que estamos empoderándonos y alzando la voz. ¿Por qué? Porque tristemente en muchos casos que tenemos en nuestro grupo ya han tenido tentativas de feminicidios. A una de nuestras compañeras, un beso para ella y para todas las que han vivido este tipo de agresiones, las han intentado apuñalar, las han golpeado, nos han golpeado. A una de nuestras compañeras le fracturaron el cráneo, le fracturaron la cadera, hubo un derrame interno. Bueno, ella tuvo que pedir asilo político porque en nuestro estado, aquí en nuestra ciudad, no pasaba nada. Entonces, y la tentativa de feminicidio desapareció y quedó como lesiones agravadas en razón de género. Ujú, Entonces, es correcto. por qué bajan estas penas que deberían de ser tan severas como lo marca la ley? ¿Sigue el patriarcado Sí, sigue el que patriarcado comentabas? o sigue una comodidad de la que no quieren salir, donde quizás una de las razones sea que quieren que los números se vean bonitos en las estadísticas y que se diga que se mejoró, pero hasta la fecha no hemos mejorado porque la violencia familiar va en aumento. Una de nuestras compañeras que tuvo una tentativa de feminicidio también, cuando ya lo habían arrestado al individuo, la fiscal dijo, no es necesario, no es necesario que esté bajo arresto, siendo que corre un riesgo de que lo vuelva a intentar. Entonces le dieron medidas cautelares y las medidas cautelares fue el brazalete. Pero, ¿qué crees, amigo? ¿Qué cree ¿No? audiencia? ¿Qué No pasó? había brazaletes, No había pero esa fue brazalete. la medida cautelar, brazalete, pero no hay ¿Y qué brazaletes. sucedió? ¿Le Pues pusieron no, uno de no, esos como cuando entras a un hotel, esos de plástico o qué? la verdad, pues es una burla, obviamente que De esos sí, de hotel todo incluido, que quede claro. de Perdón. las de Sí, vacaciones, esas de resort y vacaciones. demás, ¿no? Sí, o sea, No pensamos diferente, no te preocupes, pero tristemente, pues continúa el acoso, siguió presentándose en lugares donde ella estaba, entonces, la verdad es que si seguimos como estamos hasta ahora, pues se están burlando de nosotros en nuestra cara, ¿no? es correcto. Mira, hace 2 semanas precisamente aquí comentábamos que no sé, no recuerdo en qué estado se ajustaron las leyes, se hicieron adecuaciones donde el delito de feminicidio aumentó la pena de 50 años a 60 años de prisión. Y nosotros lo comentábamos. No es la dureza del castigo, sino la certeza del castigo, el mecanismo disuasivo. Y es a donde queremos llegar, el hecho de que no sirve la creación de leyes, trabajar para Y la impulsar foto. leyes, que se declare la foto, etcétera, etcétera, si no se aplican. Así es, totalmente de Si no se acuerdo. aplican, Porque entonces caemos en otro tema que es nuestra realidad, la violencia institucional. es correcto. Y es la realidad tristemente, de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que no tengan suficiente
recurso o que no tengan las palancas, porque regularmente todavía estamos en una política criminal, aunque no se quiera aceptar, y vivimos una realidad de tráfico de influencias que es muy complicada de comprobar. Pues denuncia. Sí, no van y hacen el trato delante de ti, no lo hacen en un lugar público. Hay líneas que vienen de antaño que son muy bien sabidas, pero que no puedes tener las pruebas necesarias porque regularmente quienes la usan saben muy bien cómo sacarles la vuelta. Entonces tenemos que dejar de vivir callados y empezar a exigir nuestros derechos y empezar a levantar la voz y pues despertarnos como ciudadanía, porque ahí es donde vamos a lograr muchos cambios que realmente nos favorezcan a todos. Definitivamente, sí, hay mucho que trabajar. Tú como líder de este grupo de Madres Unidas, ¿consideras que está recibiendo el apoyo por parte de las autoridades? ¿Consideras que sí está recibiendo el apoyo? No me gusta el término de líder, ¿ok? ¿Por qué? Porque son mis hermanas, son mis compañeras, Ok. todas hacemos algo. El tema del líder es un tema que está muy patriarcal, porque lo pone de una forma como si tú fueras ¿Cómo lo superior. llamaríamos entonces? Compañeras, yo soy la representante en El este representante. caso Ok. de Madres Unidas y del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y, y pues somos horizontales, Ok, valemos lo perfecto. mismo todas tenemos una asignatura y todas nos apoyamos entre ¿Cuántas todas. personas conforman este grupo? Que estamos activas somos 37, pero son 50 y ahorita voy a ver a otras 55 probablemente en un ratito más. 54 con posibilidad de 55 y en la tarde. Y mañana otra, y pasado otra, y así va en aumento, no se va hacia abajo el número, y esto lo hace todavía más delicado, pero gracias a esta unión, porque no es de que nos apoyen y nos escuchen solamente porque sí, pero sí nos han estado escuchando, sí nos están dando audiencia, sí están intentando comprender el problema. Ojalá que logremos el objetivo, que es realmente tener acceso a la justicia y que realmente podamos decir tenemos derecho a una vida libre de violencia, porque hasta el momento está en letra, pero no es la realidad, es letra muerta. Entonces, sí estamos recibiendo atención, no como se debe, porque ya hay muchas cosas que están legisladas, ya son muchas cosas que son ley, pero sí está habiendo esa apertura. Ojalá que también pues, la gobernadora nos dé esta audiencia que ya solicitamos para el estudio y el análisis tanto de violencia vicaria como de violencia familiar. ¿Para qué? Para que podamos mejorar nuestro contexto social. Pero hay apertura, pero lo hemos logrado gracias a la unión. O sea, si no nos hubiéramos unido, si no tocáramos puertas, sí ha sido pesado, sí ha sido mucho trabajo, pero vamos avanzando. Y creo que en todas las problemáticas que tenemos como sociedad, ya es lo único que nos queda, estar pisando fuerte y levantando la voz con toda la fuerza necesaria, y también por escrito y metiéndoles hasta amparos si es necesario, pero avanzar. No ha sido porque sí, ha sido porque no lo hemos trabajado muy bien. Fíjate, ayer comentábamos una nota donde en Ecatepec, en el Estado de México, 3 integrantes de un colectivo feminista fueron precisamente agredidas por 50 hombres. Fueron golpeadas, lastimadas, 3. A nosotros también nos agreden, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Les dicen cosas Sí. o las agreden físicamente? No, ha habido, o sea, por ejemplo, sobre todo por medios digitales, que ya está legislado, pero también como que las autoridades no le quieren entrar al tema, aunque ya se subieron muchísimas fotitos, se anunció por todos lados la ley Olimpia y se presume que vamos avanzando, pero tristemente cuando llegas a denunciar, pues empiezas a vivir violencia institucional. Eso es, aunque resulte complicado para nuestras autoridades aceptarlo, sí, cuando vamos y denunciamos y no se nos da la atención que es debida, es violencia institucional para absolutamente cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces, sí hay agresiones, sí hay acoso, pero pues decidimos tener valor porque no podemos seguir viviendo igual. Es correcto. Solamente es como podemos nosotros como sociedad generar un cambio, no a través de dichos, sino de hechos. Así es. Y lo que está haciendo Madres Unidas precisamente son eso, trabajo.
hechos. Y con mucho amor. ¿Qué no hacemos por nuestros hijos? Con mucho amor. Hablando de los hijos, el día de ayer compartíamos una nota donde el secretario general de gobierno, Catalino Zavala, comentaba, seguramente estarás enterada del tema de un portal donde el gobierno del estado intenta mostrar una lista de los ofensores sexuales en el estado. Bueno, nosotros sabemos por los convenios que tiene firmado México a nivel internacional que esto resultaría muy complicado, aunque los legisladores locales o los diputados pudiesen legislar en ese sentido. Es supuestamente un listado público, pero lo comentaba ahí el secretario general de gobierno, Catalino Zavala, que no es tan público. ¿Tú crees que debiera haber en México un listado de ofensores sexuales donde tú como madre de familia que tienes hijos en la escuela, quieres saber si el maestro, si el intendente, si tu vecino, etcétera, es un ofensor sexual? Un agresor. ¿Un agresor? Sexual. Pues mira, obviamente siempre y cuando pues, haya tenido ya su debido proceso, que sería lo correcto, si realmente tuviéramos todos acceso a la justicia, las cosas serían más fáciles para nuestra sociedad. Sí, es una muy buena herramienta que existe en otros países el tener un listado de agresores sexuales, de agresores vicarios, ¿por qué no? De agresores en general. Obviamente que no sea con denuncias calumniosas o que no hayan llevado el debido proceso. Es correcto. Pero si ya son comprobados, sí sería de mucha utilidad porque ¿cuántas veces caes en garras de un agresor? El tema de la escuela Leona Vicario, claro, que estamos viviendo ahorita. Es bien delicado y él ya estaba denunciado previamente, pero ahí lo delicado es por qué no se llevó el protocolo que debe de existir dentro de la Secretaría, que me imagino que por temas burocráticos o sindicales no pudieron controlar todo, pero también ahí creo que el secretario de Educación sí tiene la intención o la apertura de querer modificar protocolos, de poder prevenir que esto siga sucediendo, y es bien importante. Qué triste que tenga que suceder algo tan delicado, tan doloroso, pero hay que ver qué podemos hacer con eso para prevenir que esa no siga siendo nuestra realidad. Y ojalá que sí se haga, pero con toda la responsabilidad necesaria, sin dejar a un lado el tema de la presunción de inocencia, que sí se ha comprobado, y ojalá que también en aras de que todo progrese bien, pues que la justicia sea como debe de ser, gratuita y pronta y expedita. Si no, pues es absurdo, ¿no? Paulina, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí en la mesa. Te invitamos para que próximamente, ojalá y pudieras traer a alguna de tus compañeras que nos platiquen un poquito de lo que se ha vivido, para que la gente que nos ve realmente identifique cuál es una situación de riesgo, cuál es una situación de violencia vicaria, cuál es una situación de violencia intrafamiliar, porque como lo comentabas tú, desafortunadamente muchas personas hoy en día crecen pensando que el hecho de que tu pareja te golpee o te grite o te estruje nada más no es un tema de violencia, o te restrinja el dinero. Violencia económica, violencia económica, o sea, una serie de tipos de violencias que muchas personas que nos ven podrían estar interpretando que es algo dentro de la normalidad de una relación de pareja. No debe ser. Ojalá nos acompañes y te hagas sí. acompañar de gente de Madres Unidas para que nos platiquen, para que quien nos está viendo pues le quede mucho más claro lo que es el tema de la violencia. Y claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias por muy el amable. espacio, y que nos busquen también en redes sociales, ¿no? Redes sociales, Madres Unidas BC, en todas las redes sociales ya estamos así, estamos trabajando todo el grupo muy fuerte, y por favor, si les restringen el dinero, si las amenazan con hacerle daño a sus hijos, si las amenazan con quitarles la vida, golpearles, quitarles a sus hijos, desaparecérselos, no darles alimentos para que ustedes no salgan de ese control, ya están viviendo violencia vicaria, acérquense, o si tienen la duda, con toda confianza, manden un mensajito y con mucho gusto los podemos apoyar.
Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de vernos. Opinión Pública, recuerden, nos encuentran en Facebook, YouTube, Instagram, Telegram y nuestro número de WhatsApp para que nos puedan mandar mensajes 686-140-5333. Pronto tendremos a Madres Unidas nuevamente aquí en la mesa compartiéndonos más del trabajo que ellos hacen en favor de toda la sociedad. Que tengan un excelente día. Regresamos el día de mañana, si el clima nos lo permite. Aquí seguimos en la lucha día a día. Gracias.